Bien, vamos a compartir brevemente esto porque esperamos que no más allá de las 12 ya cerrar las transmisiones y compartir entonces en vivo y en directo con nuestros invitados. El tema es este, Caminando en la Gracia del Señor, que tiene que ver con la secuencia temática que hemos desarrollado. Perdón, no había saludado el retorno del pastor Miguel con su esposa Cecilia, que estaban en el sur de Chile con los nietos en Punta Arenas. Hoy ya están de vuelta, así que gracias al Señor por ello. Quiero decir que el primer caso de un pastor que entra al ministerio, trabaja 3 semanas y pide vacaciones 1 mes. Eso es, bueno, estamos intentando comentarle que no va a ser así siempre, pero bueno, estamos hablando, estamos dialogando. ¿Ya? Ahí está entonces. Hablamos de caminar en la gracia del Señor, que ha sido la secuencia de nuestra temática. Caminar en la gracia del Señor, y lo hemos comentado en otra oportunidad, exige que cada generación en su tiempo y contexto realice la pregunta correcta. ¿Qué significa caminar en la gracia? ¿Cómo debo caminar en la gracia? Pero fundamentalmente esta pregunta que hemos reflexionado juntos, que es, Señor, ¿qué quieres de mí? Es una buena pregunta, ¿cierto? Que debe estar siempre presente en nuestras vidas. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Estamos tan acostumbrados a trazar nosotros el rumbo de nuestra vida, a trazar nosotros las líneas, las metas, los objetivos, nos planificamos. Y a veces la palabra del Señor nos dice, tal vez deberías preguntarle al Señor si es esto o aquello, ¿no? Preguntarle al Señor de acuerdo a su voluntad. Y a veces la misma palabra del Señor nos advierte que corremos el riesgo de planificar hasta lo que queremos comer o lo que queremos beber al día siguiente. Y el Señor nos advierte que debemos estar atentos a qué es lo que Él quiere de nuestra vida. Así que esta pregunta tiene que ser consistente. Señor, ¿qué quieres de mí? Y estas son las temáticas que hemos tratado hasta ahora. Algunas, no todas, pero que están dentro de la línea temática, respondiendo a su misericordia, avanzando por la senda recta, viviendo en sus planes y proyectos, colaboradores de oro, poder que sobreabunda, padres que dejan herencia, personas que dejan huella, personas que cumplen su ministerio, haz obra de evangelista, que lo compartió el hermano Guillermo la semana pasada, y testigos hasta lo último de la tierra, que es lo que nos convoca el día de hoy, que está relacionado con lo que vamos a ver en la segunda parte. Bueno, ahí está. Y ahí está el pasaje, el texto bíblico que dice, se ve mucho mejor realmente, ¿eh? Bueno, hasta quedé sorprendido de que se ve muy bien. Ya, excelente. Bueno, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un pasaje muy conocido que hemos analizado en otras oportunidades, pero hoy nos vamos a enfocar en un concepto de tal forma que podamos tener el preámbulo y la introducción a lo que vamos a ver después. Bien, oremos al Señor y pedimos que nos dirija. Señor, estamos en tu presencia. Gracias, Padre, por la bendición de estar juntos como iglesia. Muchas gracias, Señor amado, porque has sido bueno con nosotros. Has bendecido nuestras vidas, la vida de esta iglesia en todos sentidos, Señor, y nos has acompañado aún en los tiempos difíciles. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que obres en este momento de una manera especial en nuestros corazones, en nuestras vidas, que una vez más hables, Padre, con tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor amado, nos instruya de tal forma, Padre, que podamos en esta hora ser bendecidos, que podamos, Padre, tener un oído atento a tu voz, que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos, que seamos humildes, sabios, Señor, con una mente dispuesta, con un corazón abierto a ti, Señor. Bendice la vida de nuestra iglesia en esta hora por medio de tu palabra, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un pasaje muy conocido, Hechos 1:8, como he dicho en otras oportunidades, es prácticamente la última predicación de Jesús, la última enseñanza. Es la última orden imperativa de parte de él a la iglesia que se ha reunido y a este remanente que ha quedado después de un tiempo de ministerio. Muchas veces se hace el énfasis en el recibiréis poder. Se hace énfasis también en la obra por lo mismo del Espíritu Santo. Muchas veces se hace énfasis en la cuestión geográfica, en la expansión, en cómo crece la iglesia. Hay distintas maneras y distintas formas hermenéuticas o metodologías exegéticas para poder analizar un pasaje como este. Yo me voy a centrar solamente en la última frase, que es un mandato de Jesús y tal vez ese último mandato, y es hasta lo último de la tierra. Testigos hasta lo último de la tierra. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús hace ese énfasis tan especial?
Nosotros, personas que somos tan a veces ensimismadas, tan centradas en nuestra realidad, salimos tan difícilmente de nosotros mismos. Prácticamente nuestra vida gira en torno a lo que queremos o no queremos, y la vida del ser humano, sobre todo el ser humano de la posmodernidad, se ha vuelto tremendamente individualista y también egoísta, muy poco preocupado de las necesidades de otros, ¿sí? Y cuando uno mira este texto bíblico, ves a un Señor que impulsa a la iglesia a que piense siempre, en todo tiempo y en toda época, de una manera distinta. Le invita a pensar que realmente experimentar la misión, vivir para el Señor, caminar con Él, predicar su palabra, es una cuestión que nos hace salir de nosotros mismos, que nos impulsa, que nos empuja. La misión de Dios es tan dinámica y tan poderosa que realmente nos impulsa a ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que creemos que podemos, mucho más allá de nuestras capacidades, porque finalmente el Señor está allí para alentar, para proveer, para sustentar, para dar poder, para guiar, para mostrar las metas, para mostrar los objetivos. Es Él el que está llevando esto adelante y es Él el que en su misericordia nos hace parte de algo tan increíble, tan maravilloso, tan único como es la predicación del Evangelio. Así es que hasta lo último de la tierra, miren, hasta lo último de la tierra es una expresión que puede significar varias cosas. De hecho, lo último en el texto bíblico es más que simplemente una cuestión geográfica. Por un lado es hasta el último lugar, sí, hasta el último lugar del mundo, por un lado, pero también significa hasta la última persona. Puede ser también hasta la última cultura, y también ese concepto se puede ver en términos de tiempo, o sea, también tiene que ser hasta el último momento. De hecho, el apóstol Pablo, tomando como referencia esto, en 2 de Timoteo capítulo 4, va a decir que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Entonces, es como algo que tiene que acompañarnos toda la vida. Es algo que tiene que marcar el quehacer de la iglesia. Una iglesia que es iglesia solamente por el hecho de ser iglesia, entonces va a querer predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar, hasta la última persona, hasta el último momento. Ese es el sentir de lo que está allí. Pensando en esta iglesia primitiva y en cómo de alguna forma se asume este desafío, un historiador de la iglesia dice esto: en aquella época, refiriéndose a los cristianos, muchos cristianos sentían sus almas inspiradas por la palabra, dejaban sus hogares y se disponían a realizar la obra de evangelistas. Su mayor ambición era la predicación de la palabra de fe a los que no hubieran tenido noticias de ella todavía. Se contentaban sencillamente con poner los fundamentos de la fe en los pueblos extranjeros. Nombraban pastores, les daban la responsabilidad de edificar a los nuevos creyentes y luego seguían a otros países con la gracia y ayuda de Dios. Ese es un extracto que está en un libro que se llama Hasta el último de la tierra. Así se llama el libro, ¿bien? Y es un extracto que de alguna forma nos muestra cómo es que la gente vivía la fe. En ese sentido, las principales vías con las que el cristianismo se abrió paso en el Imperio Romano, después de este mandato de Jesucristo, tienen que ver al menos con 5 cosas. Había predicación y enseñanza, estaba el testimonio personal de los creyentes, las obras de caridad y bondad, dice el mismo autor, la fe demostrada en la persecución y la muerte, y por último, el razonamiento intelectual de los primeros apologistas. Sí, la fe era también una cuestión racional y que se defendía con argumentos sólidos. Esos 5 elementos estaban presentes y eran las vías con las cuales se generaba acceso en medio de la cultura. Las personas tenían una convicción y no era una cuestión solamente de algunos, era algo que marcaba la vida de la iglesia. Los primeros cristianos tenían, dicen algunos textos, un intenso deseo de compartir su fe con otras personas. Utilizaban todas las oportunidades y medios para hacerlo. Reconocían que había un idioma común, en aquel tiempo el griego koiné, los espacios públicos, la conectividad y también la apertura al debate, porque en aquel tiempo la gente quería debatir. Ahora, en esa necesidad de debatir socialmente, políticamente, sociológicamente, los cristianos no se restaban del diálogo, no se restaban de los debates. Al contrario, aprovechaban esas instancias de debate porque la ley se los permitía, de tal forma que ellos, con argumentos sólidos, entonces pudiesen defender la fe. Y a veces me pregunto, ¿cómo estamos nosotros respecto de eso, no? ¿Estamos participando del debate público? Porque en Chile, si bien es cierto, puede haber a veces una ridiculización del cristianismo, sí hay libertad para poder defender, sí hay libertad para poder expresar, hay libertad para poder exponer. No tenemos nosotros conflictos acá o algo que nos impida legalmente, ¿cierto?, manifestar nuestra fe. Claro, obviamente se pueden generar inconvenientes, pero en aquel tiempo sucedía exactamente lo mismo. Más que verlo como un problema, lo que ellos
recibían o veían era más bien la oportunidad. Esta es una oportunidad, no es un problema. La gente quiere debatir, quiere discutir, es la instancia para compartir la fe. Y por supuesto, el tema de la simultaneidad, donde estaban, el evangelio se predicaba aquí, en mi casa, con el vecino, pero también hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Características. Entonces, la iglesia pasó de un huerto, Getsemaní, por ejemplo, de los Olivos, pasó de un huerto a una casa, a un templo, al gran templo, ¿cierto?, de Herodes, donde la gente iba a predicar. Los primeros cristianos predicaban allí, en la primera etapa del desarrollo del cristianismo. Después les cerraron el templo, les dijeron que no, se fueron a la sinagoga, les cerraron la sinagoga, volvieron a las casas, armaban grupos de estudio, así se desarrolló en gran parte de la vida de la iglesia. En algunos lugares les cerraban las casas, entonces fueron a los lugares públicos, al ágora, al mercado, ¿sí?, y al Areópago, lugar de la discusión pública, al lugar de la discusión filosófica. O sea, los echaban de un lugar, veían dónde se abría la puerta y allá estaban. O sea, había un intenso deseo de compartir la fe. Y en realidad la oposición simplemente lo que hacía era invitarles a ellos a buscar y a mirar las nuevas oportunidades que Dios estaba abriendo. La sensación que uno tiene es que la iglesia tenía la convicción de que cuando se cerraba una puerta, el Señor abría otra. Y ellos estaban más atentos a las puertas que se abrían que a las que se cerraban. ¿Se cerró? Ok, se cerró. Vamos a la otra. ¿Se cerró esta? Vamos a la otra. Porque era imposible refrenar el deseo de compartir el Evangelio. Juan Foxe, en un libro muy conocido que se llama El Libro de los Mártires, él dice lo siguiente: en esa época todo cristiano era un misionero. Con esto quiero decir que la institucionalización de las misiones, o de alguna forma esta estructura que después parece que hace que las misiones se alojen solamente en determinadas personas, es una cuestión más bien de las últimas décadas. Porque a través de la historia de la iglesia, lo que ha marcado la vida de la iglesia es justamente esto. En esa época, como en otras épocas de la historia, todo cristiano era un misionero. Todos. El que era soldado, dice él en su libro, trataba de reclutar personas para las huestes celestiales. El prisionero buscaba la manera de ganar al carcelero para Cristo. La esclava susurraba el evangelio al oído de su ama. Todos los que habían conocido el gozo de creer trataban de traer a otros a la fe. Todos eran misioneros. Y el Señor, cuando uno tiene ese corazón y quiere compartir la fe, les aseguro, queridos hermanos, que el Señor siempre abre puertas y abre oportunidades. Porque es su voluntad que el evangelio sea conocido. Porque es su voluntad, entonces, que la misión avance. Porque es su voluntad que la iglesia crezca y se fortalezca. Así es que, ahí está. Todos los que habían conocido el gozo de creer trataban de traer a otros a la fe. Todo cristiano era un misionero. Y el desarrollo de la iglesia entonces fue realmente exponencial. Cuando uno mira el primer viaje misionero de Pablo, ve un viaje corto, ¿no? Y aquí quiero que piensen cómo es que la iglesia de aquel tiempo interpretó ese hasta lo último de la tierra. ¿Bien? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Qué era lo último de la tierra para ellos? ¿Cuánto conocía esa gente del mundo en general? ¿Cuánto conocimiento geográfico tenían? ¿Tenían todos los datos? Nosotros hoy día tenemos, pero no sé, pues algunos del otro día estábamos monitoreando la tormenta para saber si hacíamos una cosa o la otra. Esta gente se subía a un barco sin saber qué iba a pasar, si en medio del agua te iba a tomar una tormenta, si ibas a naufragar. El mismo apóstol Pablo dice que él naufragó varias veces. Claro, no había medios para determinar si cuando te hacías a la mar podía haber alguna tormenta. Nada. Nosotros podemos prevenir un montón de cosas, ellos no podían prevenir nada. Pero tenían la convicción de que debían cumplir entonces con el mandato de hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué era lo último de la tierra para ellos? Ahí está, nosotros sabemos que... aquí no se proyecta. Bueno, ¿dónde está Antioquía? Por allí se alojaron los primeros cristianos después que salen de Jerusalén, en la diáspora. Cuando comienzan a predicar el evangelio, los apóstoles en Jerusalén, se produce una persecución. Huyen muchos de ellos, salen de Jerusalén y se van a Antioquía. Y ahí en Antioquía se asienta fuertemente la iglesia cristiana. Esa va a ser como la gran base misionera. Y desde allí se van a producir los viajes. Ahí está el primer viaje del apóstol Pablo. Más corto, después ustedes pueden ver los otros, no les voy a mostrar todos, pero pueden ver
el segundo viaje y el tercer viaje, y finalmente el viaje a Roma, cada vez más extenso, cada vez expandiéndose más. Pero quiero decirles que había una voluntad entonces de querer entender qué era lo último de la tierra. Hacia el 350 después de Cristo, aproximadamente, ahí está el cristianismo expandido. Lo que les mostré antes es solamente una esquinita, ¿no? Por allá está, en la esquina, el pedazo que les mostré con ese primer viaje. Pero miren en el paso de los años cómo se expandió el cristianismo. Y estamos hablando de un grupo pequeño de personas que asumió hasta lo último de la tierra, hasta el último momento, hasta la última persona. A todos tenemos que hablarles del Evangelio. Así es que se expandió notoriamente el cristianismo. Incluso en la primera instancia eran pueblos, ciudades, un sector de una ciudad. Pero el impacto comenzó a crecer de manera intensa hasta que en el paso de los siglos el cristianismo llegaría no solamente a salir de la zona donde estaba ahí, cierto, anclada, que era parte de lo que es el Imperio Romano, en aquel momento la parte de azul en el centro, alrededor del mar Mediterráneo, sino que también llegaría a tantos lugares en el mundo. ¿Cuándo nos llegó a nosotros el Evangelio? Bueno, llega por medio de lo que es la colonización, ¿cierto? Llega por medio de un catolicismo. Sin embargo, después el mundo cristiano evangélico va a tener también, el mundo protestante va a tener también sus propios misioneros. Y lo que me parece increíble, que cuando yo leo ese versículo de Hechos 1:8, y entonces, ¿me entienden la lógica? Cuando leo Hechos 1:8, yo no puedo dejar de sentir que Jesús estaba pensando en nosotros. En serio, ¿saben? Cada vez que lo leo, y dice hasta lo último de la tierra. ¿Y qué era lo último de la tierra? ¿Qué era lo último de la tierra? ¿Y no es acaso nuestro país, que representa de alguna forma ese hasta lo último de la tierra? Y entonces pienso que el Señor, cuando quiso que el Evangelio llegara a todo el mundo, estaba pensando también en un país que en ese momento no existía, cuyos habitantes no existían, pero que de alguna forma representaban ese hasta lo último de la tierra. Y pienso claramente que Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y cuando le dice entonces a sus discípulos, vayan hasta lo último de la tierra, cientos de años después, el Evangelio llegaría a nuestro país por medio de personas que hicieron ese tránsito. Desde ahí el Mediterráneo, Inglaterra, Escocia, se asentó fuertemente el Evangelio desde allí se llevó el Evangelio a Norteamérica, y a nosotros nos llega justamente con misioneros estadounidenses y también gente de Escocia y de Inglaterra que impactaron grandemente el mundo cristiano evangélico chileno. Entonces, hasta lo último de la tierra. Chile es hasta lo último de la tierra desde la perspectiva de Hechos 1:8. ¿Qué le parece? El Señor pensó en nosotros y el Evangelio nos llegó a nosotros. Pero eso me genera a mí un tremendo desafío, porque así como el Señor le dijo en aquel tiempo a esa iglesia, hasta lo último de la tierra a ustedes, y ellos lo entendieron desde el punto donde estaban, y nosotros éramos lo último de la tierra, ¿cuál será lo último de la tierra hoy para nosotros? Miren, en 1821 llega Diego Thompson, misionero escocés. Algunos conocen algo de la historia del cristianismo evangélico en Chile. Un hombre que trajo lo que se conocía como el sistema de educación lancasteriano. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? A lo mejor los profesores lo han escuchado, porque en realidad en aquel tiempo Bernardo Higgins quería promover el estudio y el desarrollo de las escuelas. Y trajo a este señor, pero este señor era un pastor también, un pastor protestante, escocés. Y lo que él hacía era enseñar a leer, pero con la Biblia. Ese es el sistema lancasteriano. Entonces Chile fundó varias escuelas en su origen, ayudados por este señor que estuvo solamente un año acá en el país. También estuvo en Argentina, en Perú, en Ecuador, en varios otros países de América Latina, fundando escuelas. Durante 4 o 5 años, un trabajo muy intenso, fundó una cantidad enorme de escuelas. ¿Bien? Y la técnica de enseñanza era a través de la Biblia. Se le entregaba la Biblia y los niños aprendían a leer. Entonces Chile estuvo muy marcado por eso en su origen. Y esos son los primeros elementos que nos muestran un protestantismo que después se vuelve en un cristianismo evangélico acá en el país. 1821. En 1836 nace la iglesia anglicana acá. ¿Ven? En 1845 llega el señor David Trumbull, también un misionero de Estados Unidos. Una persona que va a provocar una profunda marca en el país. En 1846
surge la iglesia luterana. Trumbull lo que va a hacer es generar un énfasis para que surja la iglesia presbiteriana, que se funda por ahí ya más adelante, en 1872. En 1846 está la iglesia luterana. Saben que no se reconoce allí un fundador en particular. Tiene características únicas porque se funda más bien a través de migrantes, por eso lo dejé marcado allí. Y a través de los migrantes, en realidad, a nosotros nos llegó el Evangelio. Una buena cantidad de migrantes son los que colonizaron acá, en la zona central y la zona sur fundamentalmente. Ustedes saben que por la pacificación de la Araucanía costó mucho llegar con el Evangelio, pero por lo mismo, como era un lugar muy difícil, muchos misioneros llegaron al sur y no acá. Lejos de verlo como un problema, lo vieron como una oportunidad. Y cuando la región de la frontera en aquel tiempo se suma a Chile, entonces muchos misioneros fueron a ese lugar. Y por eso una buena cantidad de las misiones, de las primeras misiones cristianas evangélicas, están asentadas en el sur de Chile. Concepción, Temuco, ¿ven? Y otras ciudades. Y desde ahí después se evangeliza hacia el norte. Entonces, la iglesia presbiteriana, después llega el señor William Taylor, también de Estados Unidos, gente muy conocida, cada uno dentro de su misión, a través de quien se va a fundar la iglesia metodista. ¿Alguien tiene orígenes en la iglesia metodista? ¿Sí? Ay, sí, tenemos algunas personas aquí. Claro, ¿eh? Claro, están levantando tímidamente la mano, pero no. Sí. Ah, también. Ok. Sí, hay varios acá en la iglesia que tienen origen metodista. En 1890 llega este señor, Juan Bautista Canut de Bon. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ya. Mire, ¿qué le parece? ¿Conoció al hijo de... ¿Sí? ¿Sí? Ok. Gracias, pastor. Bien. Este señor es muy conocido y voy a mencionar algo respecto a él, ¿no? Y en 1897 llega Henry Weiss, quien funda la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y ahí tienen ustedes las 5 iglesias protestantes más antiguas de Chile. El mundo bautista va a ser un poquito más adelante, 1906 por ahí. ¿Bien? Y otras, Evangélica Pentecostal y otras vienen después, Asamblea, son posteriores. ¿Bien? Pero ahí están las 5 iglesias protestantes, reconocidas así, cristianas evangélicas, más antiguas de nuestro país. Así es que, claro, si ustedes empiezan a mirar, mucha gente pensó así respecto de Chile. ¿Por qué vinieron acá? Porque Chile representaba hasta lo último de la tierra. Representaba hasta lo último de la tierra. Cuando Enrique Weiss se viene a Chile, él viene con esta perspectiva, con este profundo llamado de predicar el Evangelio en este lugar. Y Canut de Bon, ahí está. Me centro solamente en la figura de él porque marca de alguna forma, diría yo, que este devenir de impulso de evangelización, de hacer misiones hasta lo último de la tierra. Por la mañana, dice él, está en su autobiografía, salgo todos los días a las 6 de la mañana y hablo con todos los que encuentro en la calle. Y entro en todas las casas que puedo a leer la palabra de Dios y a exhortar. Hablo en voz alta, como explicando al que tengo a mi lado. Algunos vienen atrás de mí oyéndome, a veces una cuadra, de modo que ahora predico por las calles también. Gloria a Dios, dice él. Todos los días no se oye otra cosa más que gritos, insultos y mofas. El grito más sonoro es canuto ladrón, asesino, barbas de león, lobo renegado y palabras deshonestas, inmorales que él no quiere escribir porque eran groserías seguramente. Yo paso sereno con mi sonrisa y correspondo con el saludo de mi sombrero. Las señoritas me escupen cuando paso. En todas las calles hay en las paredes mi nombre con apodos. En gran escala le ponen canuto a los perros, a los caballos, burros y bueyes. A todos los que asisten a nuestra iglesia los llaman canuto y a las mujeres las canutas. Está en su autobiografía. Él fue el primero que predicó en la calle y era conocido por eso. Fue el primero que popularizó la predicación y que no tuvo temor de hablar en las calles. Él es una persona católica convertida al cristianismo evangélico y que, por supuesto, marcó un antes y un después en el desarrollo del mundo evangélico en Chile. A tal punto que hasta el día de hoy esa expresión sigue siendo utilizada por algunos. Tal vez ya no con el tono despectivo de aquel tiempo, ¿cierto? Hoy día es casi más como una broma y algunas personas no saben de dónde viene. Pero bueno, es el apellido de este señor.
Y obviamente marcó esta evangelización itinerante que acompañaba con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, soportando una persecución muy intensa. Él dice lo siguiente, dice, ¿no es cierto que Jesús me ama? Dice él. Yo tengo un regalo aquí muy grande. Él se refería al regalo de Jesús para su vida. Decía así, y es más de 20 piedras de las que han arrojado sobre mi cabeza, sobre la Evita, una de sus hijas, y sobre mi señora. Algunas de estas piedras pesan 1 kilogramo, dice él. Y dice lo siguiente, las guardo para los cimientos del templo. ¿Sí? Las andaba trayendo y las guardaba. Dios. Arriba, allá a la derecha, lo que hicieron fue poner la frase que él utilizaba cada vez que enfrentaba la evangelización con alguien. Él decía, vengo a daros una maravillosa noticia. Así empezaba todos sus diálogos con las personas que fuera. Vengo a daros una maravillosa noticia. Y está este versículo bíblico. Bienaventurados sois cuando os maldijeren y os persiguieren y dijesen de vosotros todo mal por mí, por mi causa, mintiendo. Bienaventurados sois. Personas que le creyeron al Señor. Dijeron hasta lo último de la tierra. Es mi responsabilidad, no la de otro, es mía. Yo tengo que ir y predicar hasta lo último de la tierra. Aquí está esta versión. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nuestro deber es continuar la misión de nuestro Señor. ¿Dónde está hoy nuestro último lugar en la tierra? ¿Somos responsables de ese último lugar en la tierra? ¿Saben? Yo creo que somos totalmente responsables. Si alguien en la historia no hubiese sentido esa responsabilidad, nosotros no hubiésemos recibido el Evangelio. Pero a través de la historia, muchas personas entendieron que tenían que ir hasta ese último lugar. Increíblemente, ese último lugar éramos nosotros. Y aquí estamos hoy glorificando al Señor por voluntad de Él, pero también porque muchas personas obedecieron al llamado del Señor. No seamos sordos a lo que el Señor está haciendo, no seamos sordos al llamado del Señor y miremos entonces con alegría y con determinación, con el desafío que corresponde, la misión del Señor hasta lo último de la tierra. Testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Señor.
Gracias, Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta hora. Agradecemos tu palabra bendita que nos guía y que nos sostiene, Señor. Muchas gracias por alentar nuestra vida y bendecirnos en todo tiempo. Gracias por las personas que nos han precedido y personas, Señor amado, que han dado su vida para que nosotros conociésemos el Evangelio. Gracias, Señor amado, por tu palabra que nos insta a ir hasta el último lugar de la tierra. Y muchas gracias, Señor, porque cuando dijiste esto también estabas pensando en nosotros. Y muchas gracias, Señor, porque muchas personas en el curso de la historia lo entendieron, viajaron, se trasladaron y trajeron el Evangelio a esta tierra. Señor, ayúdanos a ser agradecidos con lo que hemos recibido y que hoy podamos mirar también el futuro con expectativa y con alegría y mirar también hasta lo último de la tierra hoy, Señor. Gracias, Padre. Bendice nuestras vidas en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pónganse en pie, hermanos, vamos a cantar y después...